Deberías agradecer que estás viva. Yo quería interrumpir el embarazo, me dijo mi madre en el hospital después de admitir que había gastado mi fondo educativo en la boda de mi hermano. Yo tenía 17 años. Mi padre acababa de sufrir un accidente ferroviario, y ahora exigían que consiguiera empleo, pidiera préstamos y pagara su rehabilitación. A mi hermano, el hijo perfecto, no le pedían nada. Entonces llamé a mi abuela. Ella escuchó todo y dijo: «Empaca tus cosas, te vienes conmigo hoy». Esa llamada puso fin a años de humillación y dejó a mis padres frente a las consecuencias de haber apostado todo por un hijo que jamás aprendió a sostenerse. Mi padre, David, trabajaba como maquinista ferroviario en Aguascalientes. Mi madre, Marta, era secretaria en una oficina. Cuando nací, ya tenían a mi hermano Óscar, su orgullo, que era 5 años mayor. Mi madre descubrió el embarazo tarde, cuando yo ya me movía dentro de ella. Ninguno quería otro hijo. Una noche, cuando yo tenía 6 años, la escuché contar la historia otra vez. Con uno era suficiente. Queríamos interrumpirlo, pero los médicos dijeron que a esas alturas era peligroso para mi salud. No tuvimos opción. Yo era una niña enfermiza. Pasaba de resfriados a infecciones de oído y fiebres. Mi madre faltó tanto al trabajo para cuidarme que terminó despedida. Recuerdo el día en que llegó a casa después de perder el puesto. Me miró con desprecio. «Espero que estés contenta, Ámbar». Desde entonces me recordaba que yo había destruido su carrera y desequilibrado las finanzas de la familia. Cada medicina, consulta y día sin sueldo se convertía en una deuda moral que algún día tendría que pagar. La única luz de esos años era mi abuela paterna. Mientras mi madre apenas me tocaba cuando estaba enferma, ella entraba con sopa, cobijas limpias y besos. No le preocupaba que yo pudiera contagiarla. Se quedaba sentada junto a la cama, me leía cuentos y cambiaba las compresas cuando subía la fiebre. Cuando mis padres discutían por el costo de una consulta, ella pagaba sin hacerme sentir culpable. Esa diferencia quedó grabada en mí. Para mi madre, cuidar era una pérdida. Para mi abuela, era una manera de decir que mi existencia importaba. «Ven acá, mi niña», decía mientras me envolvía entre sus brazos. «Te vas a contagiar», advertía mi padre. Mi abuela reía. El cariño también ayuda a sanar. Además, apoyaba económicamente a la casa. Sus aportaciones permitieron que mis padres se mantuvieran mientras mi madre buscaba otro empleo. Sin embargo, en vez de sentir alivio, ella utilizaba cada ayuda para señalar lo costosa que yo era. Óscar era todo lo que yo no: sano, fuerte, deportista y centro de la atención. Mientras yo permanecía en cama o en consultorios, él jugaba fútbol, ganaba medallas y llenaba a nuestros padres de orgullo. Durante la cena le preguntaban por sus entrenamientos, amistades y sueños. Yo movía la comida en el plato sin que nadie notara mi silencio. Mi padre guardaba sus trofeos en una vitrina de la sala. Las pocas constancias que yo obtenía en la escuela terminaban en un cajón. Si Óscar enfermaba, ambos padres se turnaban para atenderlo. Si yo recaía, mi madre suspiraba antes de buscar el termómetro. Aprendí muy pronto a hablar bajo, no pedir demasiado y ocultar el dolor hasta que ya no podía. Convertirme en una niña fácil no consiguió cariño. Solo facilitó que me ignoraran. Al cumplir 8 años, mi salud mejoró. Dejé de enfermarme cada mes, asistía a clases con regularidad y casi no necesitaba médicos. Mi madre pudo regresar al trabajo, aunque nunca recuperó la trayectoria que había tenido. «Por fin», dijo cuando pasé un mes completo sin fiebre. «Tal vez ahora podamos tener una vida normal». Pronto comprendí que normal no significaba que me integrarían. Solo significaba que yo estaba lo bastante sana para desaparecer en el fondo de la fotografía familiar, detrás del hijo dorado. Mi abuela siguió sosteniendo parte de los gastos y estableció fondos educativos para Óscar y para mí. Depositaba dinero en cuentas administradas por mis padres con la instrucción de utilizarlo únicamente para nuestra formación. «La educación abre puertas», nos repetía durante las visitas de fin de semana. «Con una buena preparación podrán alcanzar lo que sueñen». Pasaba mucho tiempo en su casa, no porque mis padres quisieran fortalecer ese vínculo, sino porque deseaban estar a solas con Óscar. La rutina se volvió tan constante que tenía cepillo de dientes, ropa y pijama allí. «Tus padres llevarán a tu hermano a un torneo»,
decía mi abuela tratando de ocultar la tristeza. Nosotras tendremos un fin de semana de mujeres. Un sábado yo veía televisión cuando mi madre llamó para avisar que llegarían tarde. El partido de básquetbol se había ido a tiempo extra. Ganaron, me contó mi abuela después de colgar. Tu hermano anotó los puntos decisivos. ¡Qué bien! Ya estaba acostumbrada a escuchar sus triunfos. ¿Qué te gustaría hacer a ti?, preguntó mientras se sentaba conmigo. Nunca hablas de tus intereses. Entonces lloré. Le conté que llevaba meses pidiendo clases de patinaje sobre hielo. Había visto la pista de un centro comercial y no podía olvidar la sensación de deslizarse sobre aquella superficie. Mi madre decía que no podían pagarlas, aunque acababan de comprar equipo de fútbol y tenis de basquetbol para Oscar. Mi abuela preguntó cuánto costaban y prometió averiguarlo, pero yo le pedí que no pagara. Sabía que mis padres se molestarían si ella intervenía otra vez. No quería que dijeran que yo la manipulaba. A los 9 años ya protegía a los adultos de las consecuencias de sus propias decisiones. Dejé de mencionar el patinaje y observaba la pista desde lejos cada vez que pasábamos por el centro comercial. Días después, reuní valor para pedir clases de canto. La maestra del coro escolar había dicho que tenía buena voz. Todo el dinero extra se va en las actividades de tu hermano, respondió mi madre sin levantar los ojos del teléfono. Tiene futuro en los deportes y debemos invertir en él. Pero la abuela abrió fondos para los dos. ¿No podemos usar una parte? Mi padre intervino con tono firme. Ese dinero es para la universidad. Oscar necesita las actividades para fortalecer su solicitud. Debes entenderlo. No entendía. Mi hermano podía probar fútbol, basquetbol, natación y atletismo. Yo observaba desde la orilla. Mis padres asistían a cada juego y publicaban fotografías orgullosas, mientras yo hacía la tarea sola en casa de mi abuela. El patrón continuó durante la primaria y la secundaria. Si había que elegir entre algo de Oscar y algo mío, él ganaba. Con el tiempo dejé de pedir. No quería escuchar otra explicación sobre por qué mis deseos eran menos importantes. Mis fines de semana con la abuela se convirtieron en mi verdadera infancia. Cocinábamos, caminábamos al mercado y escuchábamos música mientras ella ordenaba la casa. Me enseñó a llevar un presupuesto y a guardar una parte de cualquier dinero. También asistía a mis actividades escolares cuando mis padres estaban ocupados con un partido. Nunca se quejaba de ser la segunda opción. Llegaba temprano, se sentaba adelante y aplaudía como si yo fuera la única niña del escenario. Cuando aceptaron a Oscar en una universidad privada de Monterrey, una de las más caras, mis padres dijeron que el dinero no importaba. Encontrarían la forma porque se trataba del futuro de su hijo. Somos afortunados de tener un muchacho tan brillante, repetía mi madre durante la fiesta de despedida. Hará cosas enormes. Yo permanecía en una esquina con un trozo de pastel. Mi padre rodeaba los hombros de Oscar mientras ambos sonreían para las fotografías. Cada 2 fines de semana, mis padres empacaban y manejaban casi 6 horas para visitarlo. Nunca me invitaban. Me dejaban con mi abuela y yo veía sus aventuras en redes sociales. Restaurantes, partidos, recorridos por la ciudad. Parecían una familia completa de 3. Cuando preguntaba si podía ir, mi padre decía que el coche estaba lleno o que el viaje sería aburrido para mí. Sin embargo, en las fotografías veía asientos vacíos y planes que me habrían gustado. Mi madre etiquetaba a Oscar en cada imagen y describía los días como tiempo familiar. No era un descuido ocasional. Construían públicamente una versión de la familia donde yo no existía y nadie en casa parecía notar la contradicción. Los textos dolían más que las imágenes. Fin de semana con nuestro orgullo, el mejor hijo, creando recuerdos con la luz de nuestras vidas, nuestro único futuro. Después de meses, no pude soportarlo. Se preparaban para otro viaje cuando los enfrenté. ¿Por qué fingen que no existo? Nunca me mencionan ni me llevan. Parece que desearan que yo no estuviera aquí. Mi madre siguió doblando ropa. Otra vez quejándote. No me estoy quejando, solo quiero que me vean. Deberías agradecer que estás aquí, me interrumpió. ¿Olvidaste que yo quería interrumpir el embarazo? Mi padre revisaba el teléfono como si no hubiera escuchado. En ese instante dejé de buscar explicaciones complicadas. No era solo falta de dinero ni cansancio por tener 2 hijos.
Nunca me habían querido. Yo era la niña que arruinó la familia de 3 que imaginaban. Esa noche no lloré frente a ellos. Fui a mi habitación y escribí la frase en un cuaderno para no convencerme después de que había exagerado. Deberías agradecer que estás aquí. Durante años, mi madre utilizó una decisión adulta tomada antes de mi nacimiento como amenaza permanente. Yo no había pedido nacer ni podía compensarla por una maternidad que ella rechazaba. Entenderlo no borró el dolor, pero empezó a separar su crueldad de mi valor. Algo se rompió dentro de mí. Pero no fue dolor. Fue como si se cortara la cadena que me obligaba a buscar su aprobación. Por primera vez comprendí que ningún esfuerzo conseguiría un cariño que ellos no deseaban dar. El cumpleaños 20 de Oscar fue una producción enorme. Mis padres viajaron a Monterrey, llevaron a sus mejores amigos de la preparatoria, reservaron un restaurante y organizaron una fiesta sorpresa. «Te quedarás con tu abuela», informó mi madre. «Estaremos ocupados con los preparativos». Vi la transmisión en vivo desde el sofá. Apareció la cara sorprendida de Oscar, los aplausos y el discurso de mi padre sobre su hijo, quien lo hacía sentir orgulloso cada día. Habían preparado un video con fotografías desde su nacimiento hasta la universidad. En ninguna aparecía yo, ni siquiera en imágenes de vacaciones donde sabía que había estado presente. Mi madre narró que Oscar les había dado 20 años de felicidad. La frase habría destrozado a la niña que fui. A los 15, acompañada por mi abuela, entendí que aquella celebración revelaba más sobre ellos que sobre mí. «¿Quieres que lo apague?», preguntó mi abuela. «No, estoy bien». Y era verdad. La herida seguía allí, pero ya no definía cada momento. Tenía a una persona que me quería sin necesidad de publicarlo. 2 años después, cuando yo tenía 17, Oscar terminó la universidad y anunció que se casaría. Patricia, su prometida, tenía 35 años. Era divorciada. Tenía 2 hijos y una fortuna familiar considerable. «¿Puedes creer nuestra suerte?», exclamó mi madre cuando la presentó. «Nuestro hijo encontró a una mujer establecida». Patricia llegó con ropa de diseñador y joyas costosas. Sus hijos jugaban en tabletas de última generación. Oscar la miraba como si hubiera ganado la lotería. Para mis padres, quizá así era. Ella era cordial conmigo, aunque parecía sorprendida por la intensidad con la que mis padres elogiaban a su hijo. Oscar no hablaba de buscar empleo ni de aportar a la nueva familia. Comentaba los viajes, la casa y los contactos de Patricia. Mis padres interpretaron ese interés como ambición. En realidad, él había aprendido que ser querido significaba recibir sin esfuerzo. La boda solo trasladaría esa expectativa a otra persona. «Les haremos una boda inolvidable», prometió mi padre. «Nada es demasiado para nuestro hijo y su nueva familia». Los planes crecieron. Un recinto exclusivo, menú gourmet, grupo musical, esculturas de hielo y detalles costosos. Una noche los escuché hablar de contratar a un chef famoso. Cada propuesta tenía como objetivo impresionar. Mi madre quería demostrar que nuestra familia estaba a la altura de la riqueza de Patricia. Mi padre aceptaba nuevos gastos sin explicar de dónde saldrían. Yo sabía que sus ingresos no permitían aquella celebración y que ya habían utilizado buena parte del fondo de Oscar para la universidad. Cuando pregunté, no fue por curiosidad. Temía que estuvieran endeudándose o tocando el dinero que mi abuela había protegido para mí. ¿De dónde saldrá todo ese dinero? Debe costar una fortuna. Mis padres intercambiaron una mirada. «No es asunto tuyo», respondió mi madre. «Lo importante es impresionar a la familia de Patricia». Bajé los ojos. La sensación de ser extranjera en mi propia casa regresó, acompañada por la sospecha de que ocultaban algo. Poco después, mientras preparaba exámenes, mi madre llamó con la voz temblorosa. Mi padre había sufrido un accidente ferroviario. A pesar de todo, seguía siendo mi padre, y sentí que el estómago se hundía. El hospital estaba silencioso. Lo encontré en una habitación con golpes visibles, aunque consciente. Mi madre permanecía junto a la cama. Él miraba el teléfono sin descanso. «Hola, papá», apenas levantó la vista. «¿Oscar ya llamó?» «Todavía no», respondió mi madre. «Seguro lo hará pronto». Yo quedé de pie como intrusa. El monitor marcaba un ritmo constante. Finalmente mi madre se volvió hacia mí. «Tu padre cometió un error».
Incumplió protocolos de seguridad. El seguro cubrirá la atención inicial, pero la empresa rechaza pagar compensación adicional y la rehabilitación privada que necesita. Nos hace falta mucho dinero. Mi padre tenía varias lesiones que requerían meses de terapia y posiblemente otra cirugía. El sistema público podía atenderlo, pero los tiempos eran largos y mi madre quería una clínica privada. Además, la investigación laboral podía dejarlo sin parte de sus ingresos. La situación era grave, y yo habría ayudado dentro de mis posibilidades. Lo que no sabía todavía era que habían eliminado la única protección que mi abuela había creado para mis estudios. Sin pensarlo, ofrecí la única solución que conocía. Podemos usar mi fondo educativo. La salud de papá es más importante. No me importa. Esperaba gratitud. Mi madre soltó una risa amarga. Ámbar, ese dinero ya no existe. Lo gastamos en la boda de Óscar. Necesitábamos causar una buena impresión ante la familia de Patricia. Sentí un golpe en el pecho. Habían utilizado el fondo que mi abuela creó para mi futuro en una fiesta para mi hermano. Pregunté cuánto habían usado. Mi madre evitó la cifra y mi padre siguió mirando la pantalla. Esa negativa me confirmó que no quedaba una pequeña parte, sino que habían vaciado el fondo. Ni siquiera consultaron a mi abuela, quien había hecho los depósitos. Dieron por hecho que, como ellos administraban la cuenta mientras yo era menor, también podían decidir que la boda de un adulto valía más que la educación de su hija. Recordé todas las veces que me negaron clases diciendo que ese dinero era intocable. Recordé a mi padre explicando que el fondo existía exclusivamente para la universidad. La regla había sido estricta cuando yo pedía unas pocas clases, pero desapareció cuando Óscar necesitó una boda ostentosa. No solo habían gastado el dinero, habían usado la idea del fondo para enseñarme a renunciar, y después lo entregaron al hijo que nunca tuvo que hacerlo. Después de graduarte tendrás que trabajar y pedir un crédito educativo, continuó. Tu padre necesita el tratamiento y debes ayudar a pagarlo. Las luces blancas zumbaban sobre nosotros. Frente a la cama comprendí la dimensión completa de la traición. ¿Cómo pudieron gastar mi dinero? La abuela lo depositó específicamente para mis estudios. El rostro de mi madre adquirió aquella expresión de desprecio conocida. Esta vez no retrocedí. No tienes derecho a exigir explicaciones. Deberías agradecer que estás viva para hacer preguntas. ¿Ya olvidaste que yo quería interrumpir el embarazo? La frase quedó suspendida en el aire. La había utilizado muchas veces, pero ahora venía después de robar mi futuro y exigir que reparara las decisiones de ambos. Salí corriendo por el pasillo y llegué al estacionamiento. Me temblaban las manos. Entre lágrimas marqué a mi abuela. Una enfermera me preguntó si necesitaba ayuda y me dejó sentarme junto a la entrada. Me costaba respirar. No sabía cuánto dinero quedaba, si mi matrícula sería posible, ni dónde viviría después de la preparatoria. La voz de mi madre seguía repitiéndose en mi cabeza. Llamar a mi abuela no fue una estrategia. Fue el reflejo de una niña que solo conocía un lugar seguro. Mi niña, ¿qué ocurre? Le conté todo. El accidente, la rehabilitación, el fondo gastado en la boda y las palabras de mi madre. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su voz se volvió firme. Empaca todas tus cosas. Te vienes conmigo ahora. Perdóname por no intervenir antes. Conduje a casa aturdida, saqué las maletas y guardé ropa, libros y los pocos recuerdos que tenía. Había vaciado la mitad de la cómoda cuando escuché la puerta principal. Mi abuela llamó a mi tía Elisa mientras yo empacaba. Como todavía era menor, quería asegurarse de que mi salida quedara documentada y de que mis padres no pudieran acusarla de retenerme. Mi tía explicó que yo podía permanecer temporalmente con un familiar seguro mientras se resolvía el cuidado y que guardáramos mensajes, comprobantes y cualquier prueba del fondo. Por primera vez, los adultos a mi alrededor estaban pensando en protegerme. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó mi madre. No dejé de empacar. Me voy con la abuela. Se colocó entre la maleta y yo. No. Tu padre necesita a alguien en el hospital. Estoy agotada y debes cumplir con tu parte. Solté una risa seca. ¿Mi parte? ¿Por qué no llamas a tu hijo perfecto? ¿Dónde está Óscar? Por primera vez vi miedo en sus ojos. No puede ayudar.
Las cosas con Patricia van mal. Ella no le da dinero. Solo lo lleva a reuniones como si fuera un adorno, y ahora amenaza con echarlo. Tendrá que volver mientras consigue empleo. Óscar nunca ha trabajado. ¿Cuánto tardará? Por eso te necesitamos, dijo con su tono manipulador. El tratamiento no puede esperar. Cerré la maleta. No. Se acabó. Robaron mi fondo y me trataron como una carga toda la vida. No pediré préstamos para corregir sus errores, ni detendré mi futuro para cuidar a un padre que jamás se preocupó por mí. Ámbar, no puedes. Obsérvame. Tomé las maletas y caminé hacia la salida. En la puerta me volví. Pídele ayuda a tu único hijo. Seguro encontrará la forma. Con cada kilómetro hacia la casa de mi abuela me sentía más ligera. Lloraba, pero eran lágrimas de alivio. Mi madre tardó menos de 3 días en convertir mi partida en un espectáculo en redes sociales. La cuenta donde casi nunca aparecía ahora estaba llena de mi nombre. Con el corazón roto, contamos que nuestra hija menor nos abandonó cuando más la necesitamos. Mi esposo está hospitalizado y ella se niega a ayudarnos. Prefirió huir con su abuela. ¿Cómo criamos a una hija tan egoísta? Familiares lejanos y amistades que solo conocían la versión cuidadosamente editada comenzaron a condenarme. Después aparecieron quienes habían visto la realidad. Algunos comentarios decían que una hija debía sacrificarse por sus padres. Otros preguntaban por qué una adolescente no estaba cuidando a un hombre hospitalizado. Nadie sabía que mi madre pretendía dejarme turnos de cuidado mientras ella descansaba, ni que el dinero de mis estudios había financiado una fiesta. Ver desconocidos juzgar me dolía, pero la diferencia era que ya no estaba sola. Mi abuela y mis tías respondían con hechos. Mi prima Emilia comentó: ¿vas a contar cómo la ignoraron durante años o lo hago yo? Mi tía Raquel escribió: qué curioso que nunca mencionabas a Ámbar hasta que necesitaste algo de ella. Entonces intervino mi tía Elisa, hermana de mi madre y abogada familiar. Marta, como no respondes en privado, te lo advierto públicamente. Estás difamando a tu hija menor. Ámbar tiene 17 años, y legalmente todavía eres responsable de su cuidado. Que se haya sentido obligada a salir de casa y que ahora la ataques en redes puede atraer la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Si investigan, encontrarán mucho más que estas publicaciones. Mi madre borró el mensaje, pero no se rindió. A la mañana siguiente llegó a casa de mi abuela y entró sin tocar. Mi tía Elisa ya había enviado una comunicación privada recordándole sus obligaciones legales y pidiendo que cesaran las publicaciones. Mi madre la ignoró, porque creyó que, frente a la abuela, podría recuperar el control con lágrimas y culpa. Entró llamándome desagradecida y dijo que la familia estaba hablando de ella. Le preocupaba la imagen pública, no la razón por la que su hija había salido de casa. Madre, haz que Ámbar entre en razón. Esta rebeldía ya duró demasiado. Mi abuela dejó la taza con lentitud. ¿Rebeldía? ¿Así llamas a que una niña se defienda después de años de maltrato? ¿Maltrato? Le dimos todo. Se lo dieron todo a Óscar. Gastaron el fondo educativo que aparté para ella en una boda usada para impresionar a una mujer que ahora quiere echarlo. Necesitábamos causar una buena impresión, intentó responder. Necesitaban pensar en el futuro de ambos hijos. Quemaron el dinero como si nunca llegaran las consecuencias. Pues ya llegaron, y yo no pagaré la rehabilitación de David. Mi madre se fue llorando, no por arrepentimiento, sino porque su presión había fallado. Cuando la puerta se cerró, mi abuela tomó mi mano. Nada de esto es culpa tuya, dijo. Yo debí vigilar mejor ese fondo. Le expliqué que ella no podía haber imaginado la traición. Acordamos revisar mis opciones educativas sin tomar decisiones desde el miedo. Esa tarde cambió la cerradura de su casa y entregó a mi tía copias de todos los recibos de los depósitos. No podía recuperar fácilmente el dinero, pero sí evitar que mis padres volvieran a acercarse a sus cuentas. Dentro de un mes, mis padres tuvieron que vender la casa familiar para cubrir deudas, rehabilitación y gastos acumulados. Se mudaron a un departamento pequeño de 2 habitaciones en una zona más económica. Entonces Óscar apareció en la puerta. La venta no se debió únicamente al accidente. Durante años habían gastado por encima de sus ingresos para sostener la imagen de éxito de Óscar.
Habían pedido créditos para viajes, deportes, universidad y boda. La falta de compensación adicional solo eliminó el margen que ocultaba el problema. Cuando vendieron, culparon a mi partida, aunque yo nunca administré sus cuentas ni firmé una sola deuda. Patricia se cansó de su flojera y su actitud exigente. Lo echó con la ropa de marca y el reloj costoso que le había regalado en la boda. Llegó esperando el mismo trato de príncipe. Al principio, mis padres intentaron mantener la ilusión. Mi madre cocinaba sus comidas favoritas y mi padre explicaba por qué todavía no podía buscar empleo. Pero la realidad terminó imponiéndose. En el departamento pequeño, ya no había espacio ni dinero para tratarlo como invitado de honor. Óscar ocupó la segunda habitación y esperaba que mis padres pagaran sus salidas. No sabía cocinar, elaborar un currículum ni organizar un presupuesto. Las mismas personas que celebraban haberlo protegido de toda incomodidad, descubrieron que habían criado a un adulto incapaz de tolerar una obligación. Tu madre finalmente le dijo que debe trabajar, me contó mi abuela durante el desayuno. Él respondió que le deben una vida cómoda porque nunca lo prepararon para el mundo real. Tuvieron una pelea enorme. Mientras ellos discutían por dinero y culpas, yo construía mi vida. Terminé la preparatoria con buenas calificaciones. Mis padres no lo notaron. Mi abuela me ayudó a inscribirme en una universidad tecnológica local para estudiar contabilidad. No era la institución privada que había soñado, pero ofrecía preparación sólida y una ruta hacia un empleo estable. Conseguí prácticas en un pequeño despacho del centro. El pago era modesto, pero aprendía cada día. Mi supervisora, la señora Chen, apreciaba mi atención a los detalles, esa misma característica que mis padres llamaban obsesión. Me enseñó a conciliar cuentas, preparar reportes y preguntar cuando algo no cuadraba. En mi primera evaluación escribió que yo era confiable y meticulosa. Guardé esa hoja, porque era la primera valoración profesional que reconocía lo que yo podía aportar. También empecé a ahorrar una parte del pago, siguiendo las lecciones de mi abuela. La universidad quizá no era prestigiosa, pero mi futuro volvía a tomar forma. Vivir con mi abuela me sanó de formas inesperadas. Desayunábamos antes de mis clases y cenábamos juntas. Ella preguntaba cómo había estado mi día, escuchaba la respuesta y celebraba cada logro. Descubrí lo extraño y maravilloso que era ser escuchada. También establecimos reglas normales. Yo colaboraba con la limpieza, cocinaba 2 noches y avisaba si llegaría tarde. A diferencia de mis padres, ella no convertía esas responsabilidades en pago por existir. Eran parte de compartir un hogar. Poco a poco dejé de sobresaltarme cuando escuchaba una puerta y dejé de pedir disculpas por ocupar espacio en el refrigerador o gastar agua caliente. Un día me pidió acompañarla al despacho de su abogado. Solo necesito actualizar unos documentos. En la oficina, el señor Pérez sacó una carpeta. Voy a modificar mi testamento, anunció mi abuela. Quiero que todo quede claro. El abogado comenzó a leer. Ella me dejaba la casa, sus ahorros y hasta la colección de joyas antiguas. Todo. El documento incluía mecanismos para proteger los bienes mientras yo fuera joven y designaba a una persona profesional para administrarlos si ella faltaba antes de que terminara mis estudios. Mi abuela no actuaba por impulso ni buscaba castigar a nadie. Había pensado en matrículas, vivienda y seguridad. Esa planificación contrastaba con mis padres, que habían sacrificado 2 futuros para financiar apariencias. ¿Estás segura?, susurré al salir. ¿Qué pasará con papá y Óscar? Tomó mi mano. Tu padre y tu hermano ya han recibido suficiente a costa tuya. No permitiré que te quiten algo más. Ahora protejo tu futuro. Le dije que no quería que tomara una decisión por enojo. Ella respondió que llevaba años observando la forma en que repartían su ayuda. Había confiado en que los fondos educativos establecerían un equilibrio y acababa de descubrir que mis padres también habían roto esa protección. El testamento no era un premio por alejarme. Era una barrera para impedir que el mismo patrón continuara cuando ella ya no pudiera defenderme. La abracé mientras contenía el llanto. No les diré nada. Mejor, por una vez, que ellos resuelvan su propio futuro. Esa noche me acosté en la habitación que ya sentía realmente mía. No era un espacio donde me dejaban mientras la familia importante vivía.
Era mi hogar. Mis padres y Oscar seguían en el departamento pequeño, discutiendo por empleo, dinero y responsabilidades. Mi madre dejó de publicar. Mi padre, después de la rehabilitación, regresó al ferrocarril en un puesto administrativo de menor rango. Oscar tuvo que aceptar trabajos que antes consideraba indignos y descubrió que la comodidad de su infancia no era un derecho. No disfrutaba sus dificultades. A veces, sentía culpa al imaginar a mi padre con dolor o a mi madre agotada. Entonces, recordaba que compadecerlos no me obligaba a regresar. Ellos eran adultos y contaban con opciones, familia y experiencia. Yo era una menor a quien habían pedido sacrificar estudios y cuidado personal para sostener un sistema injusto. Mantener distancia era protección, no venganza. Yo avanzaba. Tenía una abuela que me quería, estudios construidos con esfuerzo y un futuro que empezaba a pertenecerme. Por primera vez, no me sentía el error de otra persona. Me sentía elegida. Con el tiempo retomé pequeñas cosas que había abandonado. Me uní al coro de la Universidad Tecnológica y asistí a una sesión pública de patinaje. No buscaba recuperar una infancia completa en una tarde, pero cada actividad era una decisión propia. Mi abuela estuvo en la primera presentación del coro, sentada adelante. Cuando terminé, aplaudía con los ojos llenos de lágrimas y no necesitó publicarlo para que yo supiera cuánto significaba. A veces la familia en la que naces no es aquella con la que debes quedarte. Alejarme no borró los años de desprecio ni devolvió el fondo educativo, pero me permitió dejar de pagar por el privilegio de ser tolerada y empezar a construir algo mejor con la única persona que siempre había sabido quererme. No sé si mis padres algún día reconocerán lo que hicieron. Esa respuesta ya no controla mi vida. El futuro que intentaron gastar está siendo reconstruido con clases, trabajo y el cuidado de mi abuela. Ellos apostaron todo por su hijo favorito y terminaron enfrentando al adulto que criaron. Yo, la hija que consideraban una carga, aprendí a sostenerme sin convertirme en el sostén de sus errores.